Está. Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión virtual del seminario taller Componentes y Factores de la Comunidad de Ecodiseño en base a los ejes de articuladores y temáticas en campos formativos del plan y programas de estudios. Acabo de leer la temática central, no es el título del taller. Estamos aquí con varias actividades, una disculpa. En esta ocasión, en este taller, le vamos a dar la palabra a la licenciada Verónica Lidia Guadarrama Méndez, directora de Fortalecimiento Profesional, quien en este acuerdo de colaboración con la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, con su titular, que también el día de hoy nos acompaña, la doctora Mari Carmen Gómez Albarrán, bueno, nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, licenciada Verónica. Sí. Gracias, pues muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes un gusto poder pues participar ya en esta sesión 3 del curso taller Aplicación de Plan y Programas de Educación Básica 2022 y bueno, en particular abordar este tema que es análisis de la relación programa sintético versus programa analítico. Pues primeramente agradecer a cada uno de ustedes que nos estén acompañando. Doctora Mari, pues muy buenas tardes, siempre agradecer la confianza y bueno, el que nos sigan aquí fortaleciendo y acompañando ahora en este curso taller que ya viene siendo pues ya más la práctica ya de lo que se estuvo verificando en el seminario taller. Agradezco también mucho a la maestra Nancy Socorro Martínez Sánchez y a la doctora Oralia Sánchez Morales que nos van a estar apoyando con esta sesión. Y bueno, también a mis compañeros, doctor Carlos, muchas gracias, doctora Yadi, también muchas gracias, maestra Male, pues muchas gracias también por el apoyo. Y bueno, aprovechar la oportunidad también para, pues, a través de mi persona, pues dejar un cordial y fraterno saludo del doctor Edgar Alfonso Orozco Mendoza, director general de Educación Normal, y que bueno, pues nos fortalece también con el apoyo que él nos ha brindado en el desarrollo de esta actividad. Y bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, licenciada Verónica. Y bueno, después de esta cálida bienvenida, le daré la palabra a la doctora Mari Carmen Gómez Albarrán, directora de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, que como les decía, estamos trabajando en este acuerdo de colaboración y ella nos compartirá de manera breve un encuadre, una exposición de motivos, porque además está muy contenta de que en esta sesión participan dos docentes de esta Benemérita Escuela Centenaria. Adelante, doctora Mari Carmen. Muchas gracias, doctora Yadi. Pues agradezco primero las atenciones de la Dirección de Fortalecimiento Profesional a través de su titular, la licenciada Verónica Lidia Guadarrama Méndez. Muchas gracias, licenciada, por la oportunidad nuevamente de coincidir en esta segunda parte de un espacio académico, pedagógico, de constructo en el que podemos verter y construir muchas de las, pues del conocimiento, habilidades, experiencias, resultado de investigaciones que nuestros especialistas van conformando a lo largo de su trayectoria profesional y que hoy podemos aquí poner en la mesa. Agradezco mucho su presencia, por supuesto. También agradezco la presencia del maestro César López Rivera en su calidad de coordinador general de la Dirección de Fortalecimiento Profesional. Muchas gracias, maestro, por su presencia, al igual que el doctor Eusebio Carlos Pérez, coordinador académico de la Dirección de Fortalecimiento Profesional. Muchas gracias, doctor, por el apoyo y el impulso, sin duda, a este evento. Saludo también con mucho cariño a la doctora Yadira Aguilar y a la maestra María Elena Enciso, asesoras académicas de la Dirección de Fortalecimiento Profesional. Y por supuesto, en esta ocasión también saludo con gran beneplácito, por supuesto, a dos maestras de esta Centenario y Benemérita Escuela Normal para Profesores, la doctora Oralia Sánchez Morales y la maestra Nancy Socorro Martínez Sánchez. Mucho éxito y un gusto saludarles por este medio. Efectivamente, el poder hablar
de un tema tan importante como es la aplicación de planes y programas de educación básica 2022, nos remite precisamente a espacios de consulta, espacios de debate, espacios de confrontación entre la teoría y la práctica, para poder llevar a buen término, evidentemente, el trabajo de calidad que realizamos en las escuelas normales y que de manera también obligada estamos nosotros a conocer de educación básica con nuestros estudiantes que realizan sus prácticas en estos escenarios tan importantes. De ahí que el propósito de esta sesión sea contribuir en la habilitación de procesos de codiseño a partir de ejes articuladores y temáticas específicas de campos formativos, el contenido sintético y el contenido analítico. La sesión de este taller consiste entonces en identificar componentes, ya sean de tipo lingüístico y comunicación, como sus formas de convivencia cotidiana, problemas de infraestructura y servicios, conflictos de comunidad, etcétera. Caracterizarlos curricularmente en la definición del currículum analítico. Cabe destacar y sugerir procesos de tratamiento, tipos de desempeño estudiantil y docente requerido, material curricular de apoyo. Es importante enfatizar y sugerir aspectos de evaluación que requiere considerar cada proceso de tratamiento y generar recomendaciones y aportaciones metodológicas sobre procesos de tratamiento de temáticas por cada eje articulador. Asimismo, conformar un ejemplo de codiseño con sugerencias o recomendaciones adicionales. En torno a todo ello, el día de hoy podremos entablar una conversación entre especialistas que seguramente nos enriquecerá mucho a quienes nos dedicamos al servicio educativo. Pues muchísimas gracias a todos por su atención, su presencia y seguramente la conclusión de esta mañana de trabajo será muy fructífera. Mucho éxito y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Gracias, doctora Mari Carmen. Excelente encuadre. Recordamos que en la sesión 2 estuvo participando el doctor Germán Iván y que dejó ahí varios temas en la mesa y el interés de escuchar hoy a nuestras dos especialistas, a la doctora Oralia Sánchez y a la maestra Nancy, porque este tema que entre todos los que marcó la doctora Mari Carmen, en específico, cuando escuchamos programa analítico y programa sintético, todos los docentes decimos, bueno, quiero escuchar y comprender porque todavía hay algunas dudas al respecto y principalmente, seguramente con lo que nos van a comentar de los docentes en formación cuando van a sus espacios de práctica. Bien, le vamos a pedir al ingeniero Andrés que nos comparta un poco de la gran trayectoria que tienen nuestros especialistas, la doctora Oralia y la maestra Nancy, para que enseguida les dejemos en uso de la palabra. Por favor, gracias. Maestra Nancy Socorro Martínez Sánchez. Formación académica. Estudios en neurocognición, procesos de lectoescritura y dislexia por el Instituto Umbrales. Actualmente es docente en las licenciaturas en Educación Primaria e Inclusión Educativa y Primaria Indígena con enfoque intercultural bilingüe y asesora de las modalidades de tesis e informe de prácticas profesionales en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. Doctora Oralia Sánchez Morales. Formación académica. Doctora en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Experiencia profesional. Docente frente a grupo en el Centro de Atención Múltiple número 58, profesora Margarita Nieto Herrera. Y en el Centro de Atención Múltiple número 3, doctor Guillermo Coronado. Docente de lenguaje en la USAER número 21, Jardín de Niños, licenciado Adolfo López Mateos. Actualmente es encargada del despacho de la Subdirección Académica de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. Gracias, ingeniero Andresito. Pues adelante, especialistas, bienvenidas, doctora Oralia, maestra Nancy. Muchas gracias, doctora Yadira. Agradecemos esta posibilidad que se nos da para poder compartir un poco sobre esta temática que a nosotros nos parece muy interesante y que tiene que ver justamente
con el programa sintético y el programa analítico. Agradezco la presencia de mi directora, la doctora Mari Carmen Gómez Albarrán, así como del doctor Carlos, quien en un inicio él nos hizo esta invitación. Finalmente ha sido una experiencia formativa y agradezco siempre la compañía de la maestra Nancy Socorro, quien de manera muy cercana hemos estado compartiendo esta experiencia de formación. Bueno, para poder iniciar con esta temática, vamos a desprendernos de este paradigma que viene permeando los planes de estudio y pensar que actualmente existen otros paradigmas que están de manera intermitente en este planteamiento curricular. Para ello vamos a iniciar con la siguiente pregunta: ¿cómo se entiende el plan de estudios en la nueva escuela mexicana? No sé si nos puedan poner la presentación. Ok, quiero aclarar que en este momento, bueno, pues yo abordaré esta parte del programa sintético y posteriormente la maestra Nancy abordará el tema del programa analítico. Y bueno, partimos de esta pregunta. ¿Cómo se entiende el plan de estudios en la nueva escuela mexicana? Hacer referencia a los planes de estudio justamente es pensar en una política educativa que obviamente se está construyendo en una sociedad. Es importante mencionar que las reformas educativas siempre han respondido a una política económica, cultural, social de cada una de las épocas. Simplemente recordemos, después de la revolución industrial, ¿qué tipo de educación se pensó? ¿Qué tipo de hombre se intentó formar? Un sujeto obediente, un sujeto productivo y eficiente. Ahora pensemos en la educación después de la Segunda Guerra Mundial y preguntémonos, ¿qué tipo de sujeto se intentó formar? La reforma curricular de educación básica ha sido un proceso político-educativo que ha buscado cambiar el sentido curricular de la educación básica. Aquí hay una idea del tipo de ciudadano que se está formando para desempeñarse pues en una sociedad. Ahora, la nueva escuela mexicana justamente emerge a partir de un análisis y reflexión al analizarse desde diferentes puntos, desde diferentes lugares. Primero, creo que se ha hecho evidente en este planteamiento de la nueva escuela mexicana uno de los factores por el cual la educación no se ha tenido pues lo esperado en la educación es justamente, y lo refiere la escuela mexicana, es el abandono escolar. El abandono escolar como un factor que ha incidido para que la educación no sea lo que se ha venido esperando, el ideal de educación. Y creo que el abandono escolar justamente surge a partir de estas reflexiones que se hacen. ¿Derivado de qué? Derivado de una escuela que no cumple ni ha satisfecho las expectativas de los estudiantes, de las niñas, de los niños, de los adolescentes y los jóvenes. Una escuela desarticulada donde no existe un puente entre las realidades de los estudiantes y los contenidos curriculares. Una escuela descontextualizada, una escuela que ha violentado a los estudiantes al no comprender la naturaleza misma del acto de enseñar, que tiene que ver justamente con aceptar la diversidad humana. Ante esta situación,
la nueva escuela mexicana a bien a fundamentarse en la política educativa a partir del artículo 3, donde se rescata justamente una educación basada en el respeto y en la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos, de una igualdad de condiciones. El abandono escolar, sin duda, se ha colocado en el centro de la escuela mexicana, buscando mejorar el conocimiento, las capacidades y las habilidades de los educandos en áreas tan fundamentales y que han sido siempre de mucha preocupación por toda la sociedad, que es la comunicación, las matemáticas, las ciencias. Pero además, estas formas humanas de ser, de actuar y de relacionarse no solo con sus semejantes, sino también con la naturaleza. Para ello, entonces, se hace necesario que la educación no tenga un sentido homogéneo. Es decir, que no se mire a todos como si fueran iguales, sino que justamente se tenga la posibilidad de reconocer la diversidad de los sujetos, la diversidad de sus contextos, de las situaciones muy particulares de cada uno de estos contextos. Y aquí la escuela mexicana pone especial atención en el contexto a partir del aula, la escuela y la comunidad. Para la escuela mexicana, para la nueva escuela mexicana, que creo que considero que tampoco no es muy nueva, pero tiene planteamientos que tratan de romper con un paradigma que ha permeado los anteriores planes de estudio, ¿no? Y hablo específicamente de un paradigma de la modernidad, y que ahora es este nuevo paradigma epistemológico que tiene una relación muy estrecha o va en camino hacia la posmodernidad, porque aquí ya se miran situaciones muy específicas de exclusión y que justamente la escuela mexicana intenta dar respuesta a estos sujetos que han vivido en exclusión y que por alguna razón han sido grupos vulnerados. Ejemplo, los niños en situación de calle, los migrantes, sujetos en condición de discapacidad, afrodescendientes, y que de alguna manera ahora se trata de mirar entonces una escuela mexicana que dé respuesta a todos estos estudiantes. Pensemos ahora entonces en una segunda pregunta. ¿Qué nuevos elementos está considerando el plan de estudios de la nueva escuela mexicana? Aquí es muy importante cómo esta nueva escuela mexicana está considerando la dignidad humana como el valor intrínseco que tiene todo ser humano, que es irrenunciable, que es intercambiable, que no es intercambiable, perdón, es irrevocable, y que justifica el reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos y la justicia social. Aquí la dignidad humana se hace presente y justamente se coloca ahí en el artículo 3 como un elemento fundamental y primordial. Otro elemento es el derecho humano de la educación. Se parte aquí del reconocimiento de que en el espacio público existen diversos sujetos de derecho, no con derecho, sino de derecho, como las niñas, niños, adultos mayores, jóvenes, mujeres, hombres, los pueblos indígenas, los migrantes,
las personas que tienen una condición de transgénero, las personas en condición de discapacidad, que están inscritos en diferentes grupos y en diferentes contextos. Otro elemento fundamental que se coloca en esta escuela mexicana, en la nueva escuela mexicana, es la diversidad. Sujetos con historias personales, es decir, cada sujeto es único y cada sujeto tiene su propio devenir, ¿no? Con costumbres, prácticas y saberes que van a llegar a conjuntarse en un espacio escolar. Y entonces, justamente ese espacio escolar adquiere un sentido y significado. Ya no solo es un espacio escolar como se veían anteriormente, donde solamente se construyen saberes. No, es un espacio escolar. La escuela se vuelve un espacio de encuentro, un espacio donde los sujetos comparten creencias, donde los sujetos comparten saberes, valores, géneros, porque ya no hablamos solamente de masculino y femenino, sino hablamos de otras posibilidades de géneros. Es un espacio de cultura, es un espacio del encuentro con otras lenguas, ¿no? Y esto creo que responde justamente a los planteamientos de una epistemología de la posmodernidad. Otro elemento es la revaloración docente. El docente ya no es visto como ese sujeto poseedor de todo un saber, sino es visto como un agente de transformación, de cambio, es un sujeto crítico, es un sujeto mediador con la capacidad para propiciar la emancipación de los estudiantes. Esta posibilidad que da la nueva escuela mexicana para revalorar la figura del docente es fundamental, es primordial. Creo que viene a romper los paradigmas que de alguna manera, o las etiquetas que de alguna manera cargó el docente en otros planes de estudio, ¿no? Y que finalmente, o más bien, más que planes de estudios, en décadas atrás, donde al docente se le miró como un docente desvalorizado, un docente que, bueno, que no aportaba mucho y que lo último que se quería era pensar en estudiar la carrera de magisterio, porque se le ha visto como una carrera donde es lo último que se elige, ¿no? Como la última opción de los sujetos, pensando que el maestro, bueno, ¿qué puede hacer el maestro? El maestro es muy sencilla su tarea, ¿no? Y creo que no es así. Ahora se viene a colocar sobre la mesa esta posibilidad de revalorar la tarea del docente. Otro aspecto otro elemento es la comunidad. La comunidad, justamente como este espacio de encuentro con la diversidad, con los saberes. Es un espacio social, sí, la comunidad, político y simbólico. Pero aquí en este espacio se construyen territorialidades, espacialidades y temporalidades que les significan a los sujetos. Y esto es muy importante porque entonces aquí es donde se articula los contenidos de un currículum con el espacio, no solamente geográfico, sino con ese espacio simbólico al que pertenecen los sujetos. Otro elemento es el aprendizaje contextual. Las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes en estos aprendizajes deben hacer felices a los sujetos.
deben formar ciudadanos críticos, emancipados, capaces de tomar decisiones que beneficien a su vida, sí, pero también a la vida de los demás. En una situación como de corresponsabilidad, ¿no? Yo soy responsable del otro. Y esto es muy complejo y muy delicado. Llegar a esos planos implica, pues, implica un trabajo, implica formación, el llegar a considerarte corresponsable del otro. O sea, de lo que haga el otro, yo también soy responsable. Y justamente eso se está planteando o se está tratando de mirar en esta nueva escuela mexicana. El encuentro con estos elementos va a permitir entonces pensar en vivir y convivir en una sociedad democrática y justa. Una sociedad que forme para vivir en la democracia y que busque el bienestar de los hombres, pero también ese bienestar de la naturaleza. Actualmente vemos que pues la manera irresponsable que los sujetos, la manera irresponsable en cómo los sujetos actúan en la naturaleza, pues ha dañado, ha alterado muchísimo el ecosistema, el clima, y que hoy justamente es el momento de ponernos en contacto con esta naturaleza, de ponernos en armonía, yo diría, con la naturaleza. Y entonces, a partir de esto, tenemos que pensar en un diseño curricular que dé respuesta a todas estas posibilidades que se han planteado, a generar sujetos críticos, a generar sujetos capaces de vivir y convivir en y para una sociedad democrática. Para ello, entonces, tenemos que pensar en el planteamiento curricular de la nueva escuela mexicana. ¿Y cómo entender este planteamiento curricular de la nueva escuela mexicana? Bueno, pues el planteamiento curricular de la nueva escuela mexicana tiene una visión epistemológica, una idea de escuela, una idea de hombre, una idea de formación, que creo que ya se han comentado. Pero tiene una visión educativa del conocimiento. Me parece que es el internet de la doctora Oralia. ¿Ya me escuchó? Ya, perfecto, doctora. Ok. Ya. Justamente el currículum, les decía, o el diseño curricular de la nueva escuela mexicana, tiene una visión epistemológica, tiene una visión educativa del conocimiento. Y que es justamente este currículum ha permitido que haya un pensamiento psicopedagógico de los contenidos en congruencia con esta visión epistemológica que ya se ha comentado. De tal manera que el conocimiento tiene una estructura. Aquí es muy importante pensar en que el conocimiento el planteamiento curricular emerge justamente de pensar o de preguntarnos cómo conocemos. Y este conocimiento tiene una estructura, donde tiene procedimientos, tiene conceptos y criterios. Pensemos en una organización curricular basado en el proceso. Cuando un diseño curricular está basado en el proceso, se miran 3 elementos claves, que es la naturaleza del conocimiento y su metodología, la toma en consideración del proceso de aprendizaje
y el enfoque coherente del proceso de enseñanza. El currículo aquí es muy importante porque es el medio por el cual se puede construir conocimiento, es el recurso para poder conocer, es el medio donde el profesor aprende ese arte, el arte de la enseñanza, ¿no? Hay una dirección, hay un camino, hay un fin. La siguiente, por favor. El currículum es la herramienta que condiciona al ejercicio docente. Es el docente el que crea experiencias en el aula, pero también es el que va a crear experiencias en la escuela y la comunidad. El currículum, más que una presentación selectiva de contenidos, es un marco también para dar respuesta a las problemáticas sociales, culturales, políticas y económicas de una sociedad. Esto podemos pensar en el currículum también como un proceso donde hay que formular diferentes alternativas de acción, diferentes formas de poder atender a esas problemáticas que se están gestando en una sociedad, ¿no? Ha habido diferentes maneras de poder hacer esta construcción curricular. Se ha partido también, o se han organizado a partir de objetivos, a partir de competencias, y en esta nueva escuela mexicana se viene a organizar el currículum a través de procesos de desarrollo. Y que estos procesos de desarrollo corresponden a una perspectiva epistemológica y a una teoría, pedagógica. El diseño curricular, aquí tengo una idea de cuáles serían los elementos del diseño curricular. Primero tenemos las fuentes, la naturaleza y los componentes. Las fuentes, que tiene que ver con una teoría epistemológica, con un contexto social y cultural, y con una teoría pedagógica. La naturaleza, que tiene que ver con los niveles de concreción del currículum. Específicamente aquí en la nueva escuela mexicana se nos están planteando dos niveles de concreción. El primero, que es el programa sintético, y el segundo, el programa analítico. Pero dentro del programa sintético se nos están señalando otros niveles de concreción, que los han denominado fases, y nos están marcando 6 fases. La primera fase, que corresponde a educación inicial. La segunda fase, que corresponde a educación preescolar. La tercera fase, que corresponde a primero y segundo de primaria. La cuarta fase, que corresponde a tercero y cuarto de primaria. La quinta fase, que corresponde a quinto y sexto de primaria. Y la sexta fase, que corresponde a sexto de primaria. Dentro de este diseño curricular, en este aspecto de la naturaleza, encontramos un enfoque didáctico. Este diseño curricular tiene un enfoque didáctico y la flexibilidad obviamente está presente. Por otro lado, en el aspecto de los componentes, aquí tenemos 3 elementos fundamentales, que es qué enseñar, cómo enseñar, cómo y cuándo evaluar. En esto de qué enseñar,
Aquí tenemos los procesos de desarrollo de aprendizaje que se ven muy claros en este programa sintético de la Nueva Escuela Mexicana. El cómo enseñar, que está relacionado con los enfoques didácticos, los procesos de contextualización y el aprendizaje situado. Y ahí lo dice, si nosotros revisamos este programa, este diseño curricular de la Nueva Escuela Mexicana, específicamente en el programa sintético, ahí lo vemos. Ahí dice enfoque didáctico, procesos de contextualización y aprendizaje situados. ¿Y cómo se va a abordar esto? Bueno, esto se va a abordar a partir de las diferentes metodologías que el profesor pueda diseñar o pueda elegir. Puede ser la enseñanza por proyectos, la resolución por problemas, estudio de caso, etc. Aquí es donde el maestro es quien va a diseñar su propia metodología. ¿Cómo y cuándo evaluar? Aquí en este programa sintético nos hablan de dos tipos de evaluación. Una evaluación formativa y la calificación, ¿no? Entonces, la evaluación formativa como ese reconocimiento de los procesos y la evaluación, la calificación como justamente como ese número que se tendrá que asignar al desempeño del estudiante. Ahora, el diseño, la siguiente, por favor. Aquí tenemos una diapositiva que nos muestra cuál es la estructura del conocimiento del diseño curricular de nuestro programa sintético. Hay procedimientos, conceptos y criterios. Y dentro de este diseño curricular podemos encontrar la naturaleza del conocimiento y su metodología, la consideración del proceso de aprendizaje y el enfoque coherente del proceso de enseñanza. La naturaleza del conocimiento y su metodología corresponde a preguntarnos cómo se conoce, la consideración del proceso de aprendizaje, cómo se aprende, y los enfoques coherentes del proceso de enseñanza, cómo se enseña. Creo que nuestro programa sintético tiende a bien a considerar estos elementos que nos da una estructura clara de cómo es que está diseñado. Pensando o analizando un poco este programa sintético, de manera específica, nos vamos a nuestro programa y vemos que nuestro programa nos marcan los campos formativos. Los 4 campos formativos, que en su momento, bueno, pues ya hicieron referencia a ellos, que son el campo formativo del lenguaje, campo formativo de saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano a lo comunitario. En este campo formativo, la siguiente, por favor. En este campo formativo tenemos una descripción general del campo. Tenemos finalidades del campo formativo. Y aquí está relacionada con los propósitos. Aquí nos marcan los propósitos que se van a adquirir de manera gradual, ¿no? Y un ejemplo de ello, de esta redacción de los propósitos, es que se inician redactados con un verbo. Y si ustedes pueden mirar esta lámina, ahí tenemos uno que dice: utilicen ampliamente uno o más lenguas dependiendo de su contexto. Esto es muy importante porque aquí nos damos cuenta que no podemos alejarnos o no se puede alejar esta
este estilo de redactar los propósitos. Los propósitos aquí usan un verbo. Anteriormente en el plan anterior se hacía mención a las competencias, pero aquí nuevamente se recuperan estas finalidades del campo formativo y que tiene que ver con estos propósitos para que se desarrollen de manera gradual. Y que finalmente estos propósitos son redactados de esta manera. Hay una razón, porque deben de ser al final, deben poder valorarse, poder evaluarse. El siguiente es participe en las prácticas sociales de los diversos ámbitos de la vida social de sus comunidades, empleando adecuadamente distintos géneros discursivos y tipos de texto que sean pertinentes. Nuevamente vemos aquí esta forma tan particular de redactar, de redactar los propósitos. Posteriormente, nuestro contenido, nuestro programa sintético está estructurado también a partir de contenidos. La siguiente, por favor. Creo que era la anterior. De contenidos y los contenidos, del programa son muy específicos y están relacionados con las problemáticas sociales. Y después, a partir de los contenidos vienen los procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo. Y aquí, así es como se va, esta es la estructura general que observamos en nuestro programa sintético con todos los campos formativos. Este es un ejemplo del campo formativo del lenguaje, pero también si revisamos nuestro programa sintético vamos a encontrar que también el campo formativo de saberes y pensamiento científico tiene la misma estructura que esta. Tiene el campo formativo, la descripción general del campo formativo, las finalidades del campo formativo, los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo. Y dentro de estos, al final, también tiene el enfoque didáctico, cómo se va a tratar o cómo se va a dar tratamiento a ese contenido. Y también tiene las formas de valorar ese contenido. Entonces, de manera general, esto sería la estructura del diseño curricular de nuestro programa sintético. No sé si hasta aquí existe alguna duda, algún comentario, algo que quisiera aportar, que se quisiera aportar. A mí me parece, doctora Auralia, que ha sido muy clara en hacer toda esta marco del programa sintético, porque bien en el encuadre la doctora Mari Carmen señalaba, ¿no? Que vamos a identificar estos componentes para destacar qué tipo de tratamiento se requiere, tanto, tú ya hablabas de esos contextos, contexto no solo físico, sino también hablabas de un espacio de encuentro donde está el tema de las creencias, los valores, y considerando todos estos aspectos, vamos a comentar seguramente con la doctora Nancy ya en la parte práctica, cómo entonces articulamos todos estos componentes con el desempeño estudiantil, con el desempeño del docente, con el tipo de material curricular de apoyo que se requiere y por supuesto de la evaluación, ¿no? Cómo todos estos elementos, primero comprender la parte conceptual, nos van a llevar a, entonces sí, situarnos en cada uno de los espacios escolares, ¿no? Y en sus necesidades. Doctor Carlos, adelante. Bueno, pues comentar de entrada que lo que nos está aportando la doctora Auralia es algo muy importante. Incluso quiero destacar ahora el estilo pausado que viene utilizando en su disertación, porque yo creo que nos da oportunidad de situarnos muy bien en la idea prácticamente técnica y estructural de lo que es el programa sintético. También nos permite reconocer
diversos elementos técnicos que puedo decirlo así, a falta de nuestra experiencia, no dominamos. Nos cuesta trabajo identificar. Y si revisamos con detalle desde el momento en que inició sus planteamientos, viene describiendo y a la vez enfatizando elementos que no tendrían que escapar a nuestras manos. Yo en este momento me coloco como un profesor de básica que no conoce, que sabe que hay un nuevo programa, pero que no tengo una idea clara. Al ir escuchando a la doctora Oralia, me voy dando cuenta que hay elementos sustantivos eh, que me indican la importancia que tiene el programa sintético y ir escuchando situaciones como la idea de que hay una epistemología inserta y que esa epistemología pues tiene que ver con los contenidos del currículum y que además hay una visión educativa ahí en razón del conocimiento que implica el currículum. La verdad me ubica en una situación en donde yo tengo que reconocer en este programa sintético el valor que tiene el contenido, ¿no? Creo que esa parte a veces la pasamos por alto. Es una especie de predefinición de los contenidos que son sustantivos básicos. Pero luego hay otra parte en donde yo creo que a todos los colegas que nos acompañan, sí nos permite situarnos que esta postura pues deviene de esa situación de cómo reconocemos la escuela de básica al paso de nuestra historia. Y sin profundizar mucho, es muy puntual, porque hace una especie de síntesis que nos sitúa de manera inmediata cómo era pensada o cómo es percibida, visualizada la escuela de básica. Algo que nos venía ya diciendo que la escuela de básica tendría que cambiar, que era necesario revalorizar la figura del docente, del maestro, que era importante reconocer que la escuela, fíjense cómo esta idea tan sencilla, pero muy profunda, como que no estaba cumpliendo con su cometido. Es bien sencillo decirlo, pero, pero sabemos que en el Estado y en el país la cuestión del abandono escolar es una situación que pues ha sido preocupante. Y si nosotros lo revisamos, creo que nos obliga a pensar que la escuela tendría que operar de manera diferente, ¿no? Situaciones cuando ella nos comenta que en la escuela de básica ha habido una especie de desatención a factores o situaciones que humanamente son necesarias, ¿no? El hecho de situarnos en esta idea de la diversidad es un concepto tan simple, pero cuando empieza ella a destacar situaciones como el género entra ya dentro de esta idea de diversidad, ¿no? Las cuestiones de contexto. Pues yo pensé, yo conocía y siempre imaginé que el contexto era como, o en la ciudad como vivía, o en el pueblo como vivía. Pero creo que ella nos ubica muy bien para pensar y también empezar a reconocer que los contextos, la verdad, nos cambian el panorama cuando intentamos definir experiencias formativas desde este currículum de básica, ¿no? Pensar en situaciones de discapacidad o necesidades educativas especiales. No, bueno, hace décadas a quién le importaba. Pues bueno, todos tendrían que entrar, como ella dice, en esa cuestión de homogeneidad
algo así como todos parejos o nada, pero era muy radical esa idea de que todos parejos o nada. Hoy lo que nos plantea Oralia de lo que alcanza a ella a advertirnos de lo que es el programa analítico, creo que nos obliga a mirar y a reflexionar sobre asuntos que habíamos pasado por alto, o sí los teníamos ahí enfrente, pero que no había una forma de abordarlos, ¿no? El caso de la diversidad, el caso de contextos marginales, el caso de gente que se va del país y que luego regresa, migrantes, el caso de niños que por alguna razón viven violencia, violencia no solamente en la casa, sino violencia en el barrio, en el territorio, dice ella, el territorio, cuando hoy también en sus planteamientos nos da la idea de que el currículum sintético, su mejor forma de entenderlo es en la situación del contexto, ahí donde estamos, ¿no? Yo la verdad, creo que en esta parte lo que estoy mencionando es quizás también un poco de énfasis en donde pudieran ubicarse nuestros colegas que nos acompañan. Yo incluso, aunque sé que todavía no termina la sesión, pero felicitar a la doctora Oralia porque en esa forma pausada como lo vine haciendo, yo me vengo imaginando qué es el programa sintético y y ahora sí que ya aprendí un poquito, ya aprendí un poquito. Bueno, hay mucho que comentar, pero aplaudo estas aportaciones y hasta ahí termino mi comentario. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Bueno, pues en este momento la maestra Nancy les va a abordar esta parte del programa analítico pues como ella lo sabe hacer, ¿no? Con esa precisión que le ha caracterizado. Adelante, maestra Nancy. Gracias, doctora Oralia. Gracias a todos por este espacio. De verdad ha sido un crecimiento profesional muy grande el convivir con todos ustedes en estos espacios de discusión. Y pues ojalá que esta intención que tenemos de vincularnos a la realidad que vive la educación básica como una institución formadora de docentes que nos obliga a vincularnos, a mirarla y a tomarla como espacio, dice el doctor siempre atinadamente, como nuestro espacio de clínica, donde nosotros revisamos todo lo que sucede y son nuestra razón de ser. Entonces, ojalá que todas estas reflexiones y estos elementos, porque sí coincido con usted, doctor, este caminar pausado sobre estos temas es precisamente por estas ideas que están generándose en nosotros, en todos nosotros los formadores de docentes, se están generando muchas ideas que nos permiten pausar y hacer un alto en todo lo que hacemos, en cómo dirigimos las prácticas de nuestros estudiantes, qué es lo que vamos a ir a hacer, cómo vamos a acompañar a los propios compañeros, valga la redundancia, de educación básica, porque voltean y miran a las escuelas normales como un referente de apoyo, ¿no? De guía. Entonces, estos espacios considero son fundamentales y pues bueno, nosotros venimos a hacer estas pausas, estos puntos de análisis y reflexión con esa intención, que nos fusionemos para acompañarnos juntos en este camino que nos lleva la nueva escuela mexicana y los planes de estudio 2022 de educación normal y 2022 de educación básica. No es un punto nodal, así que pues bueno, justo para dar continuidad a estas reflexiones que atinadamente realizan, yo coloco esta propuesta de esquema en donde hablemos de un poquito qué es el diseño curricular y cómo se hace este engranaje, llamemos, del programa sintético con el programa analítico. Sin duda, digamos, la teoría curricular nos habla de la importancia de concretar el currículum desde
la visión del docente. Es una cuestión muy importante el grado de apropiación que tiene un docente en las posibilidades de concreción de curricular. Entonces, esto es lo que nos tiene aquí, ¿no? Este grado de apropiación de los docentes es quien va a hacer posible esta idea que se tiene y esta propuesta. Porque, bueno, las intenciones están en el origen, ¿no? En el origen de un plan de estudios, ya la doctora Oralia decía atinadamente estas visiones epistemológicas, políticas y todas estas ideas, ¿cómo nos van llegando a los docentes? Entonces, yo coloco una flecha y quisiera que ustedes también pensaran por qué esta flecha bidireccional en cuanto a los niveles de concreción. Es decir, cuando nos referimos a niveles de concreción es cómo va escalando de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba estas posibilidades de manipular el plan de estudios y hacer con él cuestiones posibles, ¿no? Cómo hacer con lo que se ve abstracto, cómo hacer de lo que pareciera en un momento un desajuste en términos constructivistas, cómo nos vamos equilibrando hasta lograr desarrollar, porque estoy segura que los docentes una vez más vamos a hacer lo posible y lo necesario por hacer de esta nueva escuela mexicana una gran posibilidad para nuestro país, para nuestro estado. Y entonces esta línea bidireccional, yo les decía, reflexionemos por qué la colocamos así. Bueno, pues porque el diseño curricular de la nueva escuela mexicana nos coloca en un desafío que nos dice, tiene todo un fundamento y una profundidad muy interesante que desafía un paradigma al que hemos estado sujetos en cuanto a recibir digamos, de la política educativa, y lo toco con mucho cuidado porque, bueno, creo que no es menor el decir, ¿no? Hemos recibido de la política educativa un programa de estudios que nosotros tenemos que hacer posible en las aulas, ¿no? Entonces, el diseño curricular de la nueva escuela mexicana va a tener como una base que le llamamos programa sintético, en donde se alojan los contenidos nacionales. Ese es el programa sintético, donde está ahí construido los saberes que de carácter nacional tendríamos nosotros que hablar en la escuela, para después hacerlo en un nivel, digamos, más cercano a nosotros, que es el programa analítico, en donde de la síntesis pasamos al análisis, que esa es como una diferencia. ¿En qué consiste ese análisis? Eso es lo que vamos a intentar ir platicando en esta sesión, ¿no? ¿Cuál es ese análisis que tenemos que hacer para este programa analítico? Y luego, ¿cómo se concreta aún más en una programación de aula? Y cómo ese programa de aula se concreta todavía con un pedacito más cercano ya a los niños en un proyecto de aprendizaje, y cómo vamos a lograr que se concrete en mirar a los niños haciendo proyectos comunitarios, haciendo proyectos de arte, matemáticas, de ingeniería, que es la parte del STEAM, cómo verlos haciendo servicio para la comunidad. Entonces, ¿cómo vamos? Pues es que sí, esta línea es bidireccional porque imagínense al niño viviendo el currículum y cómo el currículum llega a los niños. Entonces, es por eso que estos niveles de concreción curricular en todo está ahí como eje, digamos, preponderante y con un valor muy importante el docente, que es quien con esta apropiación va a lograr estos niveles o va a hacer posible estos niveles de concreción, pero no está solo, que eso es lo que vamos a reflexionar en estos momentos. Siguiente, por favor. Digamos, este currículum, esta nueva escuela mexicana, tiene, decíamos, una idea de hombre y una idea de escuela, y está permeado por una característica: la intervención en el mundo. De ahí la imagen, que espero esté moviendo algunas cosas en ustedes,
en cómo abrazar al mundo. ¿Qué decía el doctor Carlos? ¿Qué es el contexto? El contexto somos todos, somos el mundo, somos lo global, somos lo local, somos lo nacional. Eso es el mundo, donde estamos, y cada uno de nosotros, sí, probablemente pareciera que no es importante lo que hacemos, pero más bien tendríamos que pensar en que cada acción de una persona tiene sus repercusiones en todo este mundo. Y esta nueva escuela mexicana es un proyecto de transformación, es un proyecto que se aloja como que aloja la teoría de aprendizaje socioconstructivista, y que ahí nos está dando las pautas a nivel de entender estos procesos de construcción que van a ir haciendo los niños y que no debemos perder de vista. Y también, a su vez, nos está dando una epistemología en cuanto a pensar qué es el conocimiento, que ya un poquito lo teníamos por ahí. ¿Qué es el conocimiento? Bueno, pues esta idea de pensarlo en no como algo prescrito desde las cuestiones económicas o desde pensarnos en hacernos competitivos, sino pensarnos en la posibilidad de tener ese poder para poder generar el conocimiento. Para ello, entonces la escuela la pensamos o se piensa como un espacio de diálogo para la intervención en el mundo. Una característica digamos que en el diseño curricular va a ser el diálogo como una gran posibilidad, y que va a estar ahí atravesando constantemente todos los pasos y niveles de concreción curricular. Las metodologías de enseñanza, entonces, juegan un papel fundamental en la forma en que nosotros vamos llegando al aula. Siguiente, por favor. El programa analítico se menciona como una estrategia de contextualización, un cambio curricular que cobra vida en las aulas. Ya se habló de este enfoque de derechos humanos, de reconocer a la escuela como un espacio público, y sobre todo yo me voy a detener en este proceso deliberador. Este enfoque deliberador del currículum es, digamos, que la posibilidad de mirar los ideales de justicia social que en algún momento dado se ha buscado a partir de las pedagogías críticas. Por ejemplo, está la Escuela de Frankfurt, en donde surgen grandes teorías del currículum, en donde nos habla precisamente de esta visión democrática. Entonces, como característica no solo del currículum, sino particularmente del programa analítico, vamos a tener este enfoque deliberador del currículum, en donde nosotros vemos ahí permeado un enfoque sociocrítico y que está relacionado con un análisis reflexivo. Aquí lo que nos pide es que las formas de construir el conocimiento sean desde la reflexión. Entonces, el programa analítico es una expresión de este proceso de reflexión que hacen los docentes digamos, y para la comunidad, en codependencia de la interdependencia con la comunidad, para lograr captar la esencia de un contexto para poder atender y transformarlo como parte de las tareas fundamentales que tiene esta nueva escuela mexicana. Adelante, por favor. Es entonces que nosotros vemos el programa analítico como le llaman codiseño, y como una expresión de autonomía curricular. La autonomía es una gran posibilidad que tienen los docentes para poder hacer y reorganizar todos los elementos curriculares que tiene este plan de estudios, y poderlo llevar a, digamos, a esta idea de hombre y esta idea de escuela. Para ello, por lo tanto, a diferencia del programa sintético, lo complementa. No podríamos decir que son contrarios porque, bueno, el programa sintético, decíamos, tiene un carácter nacional, y el programa analítico tiene un carácter contextual. Decíamos
de parte de distintos planos que la próxima sesión se verá específicamente estos planos del programa analítico, en donde se parte del análisis del contexto, se realiza el codiseño y llega a un plano didáctico, que ahorita voy a tocar algunos puntos que considero importantes. Sin embargo, digamos que la pandemia nos hizo entender que no tenemos nada seguro, que se cuestionó incluso si la escuela había hecho lo necesario para poder lograr que todos pudiéramos salir adelante en estas circunstancias. Se cuestionaron muchas cosas, pero entre ellos la diversidad se puso sobre la mesa, y creo que el programa analítico responde precisamente a toda esta diversidad que tiene nuestro país, nuestras aulas, en donde encontramos de necesidades distintas, encontramos intereses, talentos distintos en los niños. Y este programa analítico es, digamos que poco a poco, la expresión que tiene el docente para poder realizar un trabajo, digamos, más cercano a las necesidades de los niños. Digamos que este enfoque deliberador lo que hace es ser capaz de desprenderse de lógicas impuestas, que es la gran crítica digamos, de otros proyectos curriculares. Digamos que el programa analítico, al focalizarse en la reflexión del contexto y las necesidades contextuales, llega a algo que Pinar y Steinhaus mencionan como la reflexión metacurricular, es decir, la reflexión sobre las propias necesidades del currículo y llegar con eso a un carácter más transformador. Entendiendo esto, digamos que este programa analítico tiene dos elementos que quisiera comentar. Su direccionalidad. Pensando en que el currículum es un camino, es un trayecto de formación, tiene dos momentos entre lo que es, en las circunstancias que tiene digamos, el día a día de la escuela, y el deber ser. ¿Cuál es el deber ser? El que se plantea en esta nueva escuela mexicana, el transformar al mundo. ¿Cuál es la temporalidad? Generalmente, cuando nosotros teníamos un plan de estudios, era como esta rigidez que le caracterizaba, en tanto que estaban los programas plasmados en un documento y nosotros íbamos y los consultábamos, pero digamos, esta propuesta del programa analítico le vamos a llamar que es un currículum vivo. ¿A qué se refieren autores como Díaz Barriga respecto al currículum vivo? Pues que va caminando con el hecho educativo, que va caminando con las necesidades. Entonces, de un programa sintético que tiene un carácter nacional, los docentes van a estar en la gran posibilidad de construir un programa analítico a partir de este análisis del contexto, pero decían algunas preguntas, ¿no? Y reflexionemos, ¿por cuánto tiempo va a durar este programa analítico? ¿Quién lo decide? Las necesidades de la propia escuela. Entonces es un currículum vivo porque se va a construir un programa analítico cada vez que nosotros tengamos la necesidad de que se mueva y avance o retroceda las necesidades de mi escuela. Entonces, el programa sintético está ahí como un carácter nacional, pero el programa analítico tiene un carácter vivo, constante, y que se mueve sí en el presente, en el deber ser, pero también con las necesidades del momento. Aquí coloco las fases un poco para ir viendo esta gradualidad y estas progresiones que va a ir teniendo desde cómo se considera nivel inicial hasta secundaria, y que imagínense la gran posibilidad de construir un programa analítico y tomar decisiones sobre lo que deben aprender los chicos de preescolar, primaria o secundaria. Y para lograr este programa analítico se va a un papel o un elemento fundamental, son los campos formativos, que tienen elementos que van a hacer que se articulen de manera compleja
y en múltiples contextos los distintos saberes identificados. Vamos a ver un poquito más sobre eso. Adelante, por favor. Este abanico lo coloco como a manera de pensar, el diseño de un proyecto curricular desde un programa analítico. Los consejos técnicos escolares son un espacio que se busca recuperar y que son un espacio que se quiere revitalizar para hacer un espacio de análisis y reflexión tal como lo veníamos trabajando. Se va a apoyar mucho del plan escolar de mejora continua, que no es lo mismo el programa analítico que el programa escolar de mejora continua, no es lo mismo, sin embargo se complementan porque este plan lo que hace es que nos va a ayudar a problematizar. Entonces, el programa analítico, digamos que el espacio donde se va a hacer posible es el Consejo Técnico Escolar, para posteriormente en esos espacios utilizar o llevar a cabo una problematización. ¿Qué saberes son socialmente relevantes en lo local, lo nacional y lo global? Esa es una de las preguntas que el Consejo Técnico Escolar deberá ir respondiendo. ¿Cuáles son los saberes de ese programa sintético? ¿Cuáles son los saberes socialmente relevantes que pueden apoyar a intervenir en el contexto comunitario donde está mi escuela? Y también aquí la flexibilidad que tiene la autonomía curricular es que a través de ese codiseño, ese diseñar juntos, puedan proponer otros temas que tengan este carácter necesario por el lugar donde está inserta la comunidad. Después de problematizar cuáles son esos saberes, lo vamos a ir organizando y vamos a ir analizando en qué fase se encuentra. Digamos que si está en la primera fase, segunda fase, tercera fase, y van a tener que integrar una progresión. Es decir, vamos a ver, ejemplo, ya mencionaba la doctora Lalis, si tienen que trabajar una cuestión de prácticas para comunicar o de escribir o de lectura, cómo va haciendo esa progresión en las distintas fases y qué problema resuelve o de qué manera ese saber, esa progresión de aprendizajes atiende un problema de la comunidad. Por ejemplo, uno de los grandes problemas puede ser el rezago a partir de la pandemia o las cuestiones de la lectura, por ejemplo. Entonces, digamos que en el consejo técnico se van decidiendo cuáles son esos problemas, se definen y se seleccionan cuáles son esos contenidos necesarios, se organizan en esa progresión que la estructura del programa sintético nos permite, se define la temporalidad de ese programa analítico, es decir, cuándo esperan que haya estas modificaciones en ese problema, ¿no? Es un poco utilizar mucho utilizar la investigación-acción, en donde problematizan, realizan ese programa analítico con una intención de que intervenga en esos problemas y haya una mejora. Los escenarios de esa intervención va a ser el aula, escuela y comunidad. Son 3 escenarios en donde ese programa analítico se va a hacer posible. Ahora, es muy importante que nosotros tomemos un elemento crucial de la autonomía curricular y de este programa analítico, que es la transversalidad y la integración curricular como el eje fundamental de este programa analítico. Este programa analítico se va a apoyar de los campos formativos que decíamos que en su estructura lo que hacen es establecer diálogos entre saberes. Entonces, vamos a identificar de qué manera se relacionan esa visión integradora de esos saberes en un proyecto o en una decisión metodológica. Sin embargo, me voy a detener un poquito más en esta integración curricular porque me parece importante retomar la transversalidad como una expresión fundamental de la cual tienen que apropiarse los docentes.
La transversalidad es algo que no es nuevo, ya la hemos tenido en otros planes de estudio. Sin embargo, el hecho de que estuviera por disciplinas o por asignaturas, de repente hizo que nosotros cayéramos en la idea de, digamos, la correlación entre asignaturas. Es decir, dejamos un poco de lado el enfoque global de la enseñanza y esta mirada desde la integración de las disciplinas en la constitución de proyectos, ¿no? Pues digamos que resultaba, digamos, lo cotidiano trabajar cada una de las asignaturas. En este programa analítico lo que se hace es buscar todo el tiempo la transversalidad de los campos formativos, buscar los diálogos entre saberes y tomar decisiones metodológicas. Es decir, por ejemplo, las escuelas multigrado tienen bastante experiencia en esto porque de alguna manera el hecho de que se movilicen varios grados y varios saberes, o por ejemplo las escuelas, los centros de atención múltiple, donde hay varios grados y varios niveles, pues esto es seguramente el día a día, ¿no? Pero esta integración curricular nos obliga a establecer y a pensar de una manera integradora y global la enseñanza. Sabemos que desde hace mucho tiempo teníamos ya los proyectos integradores que desde preescolar tienen mucha experiencia en la integración del conocimiento y digamos que los grandes precursores de la globalización de la enseñanza vienen hoy a decirnos hay que recuperarlo, pero esta vez la nueva escuela mexicana nos coloca otras condiciones que nos permita llevarlo a cabo, digamos, de una manera concreta. Y ahorita vamos a ver cuáles son. Dentro de estas decisiones metodológicas, una vez que nosotros establecimos este programa analítico, donde determinamos cuáles son esos saberes y cuáles son esos problemas fundamentales que resuelve la escuela o que va a resolver mi escuela, vamos a tomar la decisión si hacemos un aprendizaje en servicio, proyecto comunitario, STEAM, ABP. Particularmente en nuestra escuela normal, algunos de nuestros estudiantes han hecho ejercicios y han llevado, por ejemplo, han analizado problemáticas, por ejemplo, como la aceptación a la diversidad y han hecho algunos proyectos de aprendizaje en servicio, por ejemplo, como la correspondencia con otra escuela, con otras características, con otro contexto para conocer un poquito más sobre ellos. En metodologías STEAM hemos llevado proyectos de arte en donde trabajamos la sensibilidad, en donde trabajamos el ocio. Hemos llevado aprendizaje en servicio donde atendemos, por ejemplo, estas cuestiones de la integración en la familia y la comunicación en familia. Entonces, cuando los niños se encuentran en un proyecto en donde tienen que cumplir ciertas rutinas en casa, ayudar a mamá, son cosas que nos permiten atender problemas de fondo, como puede ser el que los papás de repente no tengan el tiempo para hacer la tarea con los chicos. Entonces, son problemas que están en la escuela, pero que también son problemas nacionales y también son problemas globales. La comunicación y todos estos temas que si los analizamos los podemos ver en distintos escenarios, son la gran posibilidad de integrar y de contextualizar los distintos saberes que aprenden en la escuela. ¿A qué llegamos con este programa analítico? A crear experiencias de vida en los estudiantes. Vamos a ir viendo progresos de aprendizaje, vamos viendo un proceso activo, vamos enseñándoles a trabajar en colaboración, a identificar y adquirir compromisos con su comunidad, que yo creo que este es uno de los parteaguas en la calidad, digamos, por decirlo de alguna manera, más bien yo le voy a llamar la creatividad que tengan los docentes para poder hacer que nuestros niños, desde educación inicial hasta secundaria, tengan la gran posibilidad de establecer compromisos con su comunidad. Y precisamente aquí vienen los grandes pedagogos a decirnos la visión democrática de Diu, la escuela activa de Freinet, es decir, aquí se movilizan las grandes pedagogías
pero creo yo, y como lo declaran los materiales de la nueva escuela mexicana, es un diseño totalmente creativo. Y nos pide que el perfil de quien egrese de estas fases de aprendizaje, fíjense bien, valore y reconozca la diversidad, sus potencialidades cognitivas, físicas y emocionales, desarrolle una forma de pensar, se perciba como parte de la naturaleza, interprete fenómenos, intercambie ideas, se reconozca como ciudadano en formación. Y todo este perfil de egreso solo será posible con estos diseños creativos. El programa analítico tiene una gran fortaleza, desde el diálogo que se establece en el Consejo Técnico Escolar hasta la forma en que problematizamos y recuperamos estos problemas, que ahí en una sesión vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo hacemos este análisis de las progresiones de desarrollo de los niños? ¿Cómo vemos su impacto en el aula, en la escuela y en la comunidad? ¿Y cómo tomamos decisiones sobre ese proyecto integrado? Aquí el centro será la experiencia de vida de los estudiantes. Espero que con esto un poco se vea cómo va construyéndose este programa analítico. Siguiente, por favor. No sé si alguien quiera comentar algo hasta aquí o seguimos. Podríamos seguir y al final comentamos para también no irrumpir tu lógica. Gracias, doctor. Bueno, entonces, pues vamos con ¿qué tenemos como aliados, no? Pues tenemos materiales en donde vamos aquí ya a encontrar algunos ejemplos de proyectos que aquí vamos a poder tomarlos de acuerdo con las necesidades. Van a ir siendo también por fases. Estos materiales están en construcción, son materiales muy valiosos, muy completos. Ahí en el link se puede abrir uno de los digamos, libros donde podemos ver algún proyecto. Entonces, bueno, si nos da tiempo podríamos revisarlo, si no, en esta parte de los escenarios vamos a encontrar en los proyectos cómo están las etapas de los distintos proyectos, y que algunos ya son propuestas, algunos le llaman un menú de posibilidades de los proyectos, y también vamos a tener algunos materiales que de verdad creo que vale mucho la pena explorarlos para poder hacer esta integración de conocimiento. El libro que le llaman Nuestros Saberes, aquí están o se les explican algunos de los contenidos a los niños. Está el libro para la maestra y el maestro, que habla precisamente de cómo es esta formación del propio docente dentro de una perspectiva crítica, y cómo ir adoptando estos principios pues digamos, de las bondades que tiene el formar individuos que transformen el mundo, ¿no? Y pues con estos libros, digamos que son recursos, pues bueno, que es un gran cambio de paradigma el no encontrar un libro de ciencias naturales, no encontrar pero bueno, lo que encontramos hoy son estos proyectos que nos van a apoyar a hacer el programa analítico. Siguiente, por favor. Y bueno, voy a hacer un esbozo de las metodologías sociocríticas muy, muy general, porque mis compañeros que seguirán en otras sesiones trabajarán cuestiones ya muy específicas en cuanto a las distintas metodologías que proponen para los distintos campos formativos. Aquí lo que buscamos es ver cómo dentro de un campo formativo convergen varias disciplinas. Aquí lo que nos llama es digamos, un poco la parte transversal y la parte desde una mirada de integración curricular. Nos sugiere que en el campo del lenguaje veamos o utilicemos una metodología de aprendizaje basado en problemas. En el campo formativo de saberes y pensamientos sugiere la metodología STEAM, que es ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, que son, digamos, las siglas en inglés de la metodología.
Y como les decía, nosotros hemos tenido ya la oportunidad de hacer algunos pilotajes en la escuela normal respecto a estas metodologías. Y pues la verdad es que el papel activo del niño dentro del aula, la verdad es que emociona mucho verlos haciendo proyectos de arte, creando algún elemento o innovando para poder hacer alguna intervención sobre un problema social. Y pues digamos que todas estas bondades las tenemos que apropiar, nos las tenemos que apropiar como formadores de docentes. Tenemos ya ejemplos que vamos a ir comentando poco a poco y más adelante, pero que la experiencia ha sido de verdad muy enriquecedora y que como docentes que vamos formando otros docentes, pues la experiencia es doble, ¿no? Es ver a nuestros estudiantes integrando el conocimiento, conflictuándose con los problemas, con crear la secuencia didáctica que logre rescatar las distintas fases de las metodologías y por lo tanto, pues nosotros también, pues vamos o tendríamos que aprovechar toda esta riqueza para hacer una reflexión sobre las nuevas necesidades en nuestro propio plan de estudios que se está construyendo en este momento, ¿no? Y bueno, pues aquí está un poco las metodologías que le llaman sociocríticas, justo por esta perspectiva o cómo se permea esta idea de intervención en el mundo. Adelante, por favor, gracias. Bien, ahora vamos a darle la palabra a la doctora Lajes. Muchas gracias, maestra Nancy. Bueno, pues aquí ha sido muy interesante poder escuchar la estructura y el tratamiento que se le va a dar específicamente al programa analítico y cómo este programa analítico da respuesta a un nivel de concreción muy importante, ¿no? Ahorita que la maestra Nancy hacía todo este recorrido, me recordaba mis prácticas educativas como docente en un centro de atención múltiple, que justamente es lo que hacíamos nosotros en el centro de atención múltiple. Muchas personas, ante el desconocimiento de la educación o de la atención educativa que dábamos en estos espacios, preguntaban, ¿ustedes llevan algún programa diferente, algún programa especial para los niños especiales? ¿No? La respuesta siempre fue no. No llevamos un programa especial para los especiales. Nosotros trabajamos con un programa, con el currículum nacional y decían, y bueno, ¿cómo le hacen? Bueno, pues ahí estaba todo el trabajo, la creatividad, la innovación del docente. Y que justamente a partir de este programa nacional, que ahora lo llamamos programa sintético, nosotros analizábamos este programa sintético y veíamos las posibilidades que tenían nuestros estudiantes, surgía del diagnóstico y después hacíamos una situación como de vinculación entre las posibilidades de nuestros estudiantes, el análisis de los contenidos y cómo entonces nosotros podíamos recuperar esos contenidos para poder dar respuesta a esas problemáticas de nuestros estudiantes. Entre las problemáticas que destacaban en aquel entonces era el acceso a la lectura y la escritura, el desarrollo del movimiento psicomotor y el desarrollo del lenguaje. Entonces, a partir de estas problemáticas, ¿cómo entonces ese programa nacional podíamos utilizarlo para dar respuesta en aquel entonces se llamaban necesidades educativas especiales, ahora hablamos de los ajustes razonables. Y era muy interesante cómo hacíamos como un análisis y una reflexión y después una selección de esos contenidos y estructurábamos nuestro proyecto de aula, ¿no? Una vez que teníamos nuestro proyecto de aula y si aún así había estudiantes que no lograban acceder a ese programa llamado ahora programa analítico, a esos contenidos que habíamos propuesto en nuestro programa, en nuestro proyecto de aula, estructurábamos un plan de atención individual, ¿no? Para estos niños que no podían acceder.
de tal manera y de tal suerte que todos los estudiantes tuvieran acceso a este currículum, pero un currículum diversificado, un currículum pensado y pensado desde un contexto situado, ¿no? Y siempre con la idea de qué es lo que queremos que aprenda nuestro estudiante, que le sirva para vivir en sociedad. Eso creo que fue siempre nuestra idea, y que ahora me da gusto ver cómo esta idea ha permeado a nivel nacional, que ya no solamente se va a trabajar en los centros de atención múltiple o bien en las escuelas de multigrado, sino que tienen a bien pensarse ya a nivel macro, a nivel nacional. Y esto, pues, finalmente es muy benévolo, porque no solamente se piensa en esos grupos vulnerables en condición de discapacidad, sino en otros grupos que incluso han estado invisibilizados. Y bueno, dentro de los desafíos dentro de los desafíos que me parece que tiene para la concreción el programa sintético, específicamente voy a hablar del programa sintético, es que al analizar este diseño curricular del programa sintético de la nueva escuela mexicana, observamos que de manera implícita está presente una teoría epistemológica. Yo no quito del renglón que hay una teoría epistemológica que intenta desmarcar, obviamente, los planteamientos de la modernidad que tienen que ver con la calidad, la eficiencia, la eficacia, para emigrar hacia una epistemología de la posmodernidad que coloca al centro la dignificación de los sujetos, el reconocimiento de los saberes, el reconocimiento de estos contextos, pero no hablemos de contexto como ese espacio geográfico, sino justamente como este espacio de encuentro, como este espacio que constituye al sujeto, como esa posibilidad de significado que le otorga el sujeto a ese territorio. Y hablamos entonces, diría Alicia Lindon, de territorialidades, espacialidades y de temporalidad, porque es muy diferente estar ahora en este encuentro en la escuela al mañana. Ya es otro espacio, ya es otro tiempo. También creo que de forma muy clara está presente una teoría pedagógica, más pensada desde una teoría pedagógica crítica, ¿no? Al colocarse sobre la mesa la escuela, a colocarse sobre la mesa la idea de una escuela como una comunidad, como un espacio social, político, cultural, democrático. Pero esto no es nuevo. Estos planteamientos ya lo hicieron algunos pedagogos, entre ellos John Dewey, que justamente habla de esta posibilidad de formarse en y para la democracia en escuela, ¿no? Y con su propuesta que ahora se recupera en este programa sintético, en este programa analítico, el trabajo por proyectos. Y también aquí la maestra Nancy ya refirió a esta recuperación de la escuela activa, ¿no? La escuela activa aquí está permeando este programa sintético. La escuela, entonces, es un núcleo de relaciones pedagógicas, sí, pero unas relaciones pedagógicas para vivir, convivir en y desde la democracia. La escuela pensada como esa posibilidad para formar ciudadanos desde un deber ser, estar y conocer. La escuela como un medio para formar sujetos críticos. Cuando una persona cuando hablamos de sujetos críticos, pensamos en personas que sean capaces de cuestionar sus realidades, primero tal vez inmediatas, las que viven de manera inmediata, pero después con esa posibilidad de cuestionar realidades cada vez más complejas, ¿no? Que sea capaz de preguntarse. Y muchas veces esta capacidad ha sido reducida por diferentes razones.
pareciera que se nos ha terminado la capacidad de asombro y la capacidad de preguntarnos. Los sujetos ahora, desde esta idea de la escuela nueva, tienen que tener la capacidad de ser, de tener esta posibilidad de emanciparse. Por tanto, debemos pensar en una idea de docente, una idea de docente como ese agente que transforma y que no solo viene a reproducir contenidos, sino que es capaz de crear, de innovar, de adaptar, yo diría, de construir contenidos a partir de contextualizar la enseñanza. Y bueno, pues hasta aquí sería mi participación. Adelante, maestra Nancy. Gracias. Y bueno, también para cerrar, pues creo que uno de los principales desafíos es que ojalá pronto ya contemos con pues documentos oficiales, que algunos todavía están como documentos de trabajo, y pues que eso ya nos permita ir caminando con la certeza de que esos documentos serán pues ya el insumo para poder realizar tanto el programa sintético como el analítico. El revisar, repensar también lo que está haciendo la escuela normal y los nuevos planes de estudio, ver toda esta lógica y ver cómo nos estamos amalgamando con esta idea de codiseño, lo cual creo que es una bondad. Habría que revisar desde la lógica de las mallas curriculares. Sin duda, para los maestros es un cambio de paradigma, no porque no lo hayamos hecho antes, sino porque hoy tenemos un papel activo en la selección de los saberes que vamos a trabajar en la escuela y en las metodologías que van a articularlas. Abrir esos espacios de codiseño a veces no son suficientes, pero los maestros están haciendo un gran trabajo de codiseño en los consejos técnicos escolares. Vamos a tener que recuperar la confianza en el otro, en esta posibilidad de diálogo, apostar a esta reconstitución del tejido social a partir de la comunicación, pero sobre todo cuando nosotros hablamos de problemas, no precisamente tenemos que, o más bien es importante no olvidarnos que hay niños dentro de las escuelas y que muchas veces al ver tantos problemas también nos podemos olvidar de que ellos van a jugar a la escuela y que también un problema no solo es la violencia escolar o la violencia afuera de la escuela, también ellos tienen que haber alguien que confíe en ellos, que haya alguien que recupere sus talentos, es decir, no caer también en solo mirar problemas, y nos olviden que no podemos cargarle a los niños tantos problemas que son sociales, pero que a la vez les impidan mirarse como niños, ¿no? Yo creo que ese es un gran desafío, que en la cuestión de los problemas que vamos a traer a la escuela, también no olvidarnos que hay niños formándose y que son tan delicados que debemos cuidarlos, ¿no? Y bueno, damos pie justo a esta imagen que tenemos para cerrar, que dice, ¿por qué no te portas como Juan? Pues porque yo me llamo Pedro, ¿verdad? Entonces creo que esta es una idea de cómo nosotros tenemos que mirar la escuela, esa creatividad, ese potencial, el mirar a nuestros chicos de la educación básica con estos talentos, esta creatividad que está ahí y que tenemos que sacar a flote. Y cerramos con una frase que dice, nuestro papel como educadores es reflexionar sobre lo posible. Y aquí cerramos la sesión. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que hayamos logrado el cometido encomendado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Nancy, doctora Auralia. La verdad, en lo personal, y creo que a los que nos están viendo, nos dejaron con ganas de más, ¿no? De leer, de seguirlas escuchando, porque dieron un amplio recorrido para comprender un poco más sobre lo que es el programa sintético y la concreción también de los elementos en el programa analítico. Y bueno, como un paréntesis, comentarles a quienes han seguido
también tanto a la doctora Aurelia como a la maestra Nancy desde la etapa que vivimos del seminario, porque este convenio que hizo la Dirección de Fortalecimiento Profesional con la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores inició con ese tema del seminario, y en el seminario se elaboró un documento, un material de apoyo, que acá lo tengo, que el contenido estuvo a cargo del doctor Carlos Eusebio, que es responsable de la parte académica de esta dirección, pero la edición, que quedó muy bien organizado, fue a cargo de la Centenaria y Benemérita. Lo pueden consultar en la página web tanto de la Dirección de Fortalecimiento de nuestro también, doctora Mari Carmen, que está también en su página de la Centenaria, y ahí ustedes podrán remitirse para conocer algunos elementos básicos, pero para profundizar, sí, en mucho de lo que hoy nos compartieron las dos compañeras. Pues bien, doctor Carlos, no sé si quiera compartir algo para cerrar antes de que nuestras autoridades hagan la entrega de estos merecidos reconocimientos a nuestras especialistas. Sí, quisiera colocar dos, tres ideas importantes. En esta ocasión dirigirlas a nuestros colegas que nos acompañan en esta sesión, que pienso que es muy importante. La primera es, ¿por qué tratamos este tema en este curso taller? Y bueno, en realidad lo tratamos porque tenemos ahí un reto y a la vez un desafío, tanto para los formadores de formadores, los estudiantes que se están formando como docentes y obviamente para los docentes de educación básica. Para estas tres figuras es un reto este plan de estudios 2022 de educación básica, porque como ya lo observaron a través de lo que nos comparte la doctora Oralia y la maestra Nancy, podrán observar una serie de organizadores curriculares que nos cambian la perspectiva y la prospectiva. En el caso de los docentes, les implica un dominio suficiente, no digo amplio, que sería interesante que fuera amplio, suficiente para poder orientar la formación de los docentes en formación, valga la redundancia, y sobre todo para poder diseñar con el tino requerido lo que se refiere a prácticas profesionales. Esto implica una especie de ampliar la epistemología pedagógica de los docentes para orientar a través de las experiencias formativas que cada cual atiende, cómo incidir que el docente en formación logre desarrollar ese interés, esa capacidad perceptiva y este nivel de análisis sobre el nuevo plan de estudios de educación básica. Dos, en el caso de los estudiantes o docentes en formación, me parece que al iniciar sus prácticas profesionales en esta perspectiva del plan de estudios 2022, sí les cambia mucho el juego de la forma de transitar y de emprender sus prácticas profesionales. Tendrán que ver la manera de cómo vincularse con los consejos técnicos, que son figuras clave para sus prácticas profesionales, ya no precisamente con los directores de las escuelas o subdirectores académicos. Tendrán que estar muy en contacto, sus prácticas de observación cambian a profundidad para poderse situar en el escenario y posteriormente desarrollar sus prácticas porque implica que le pongan atención a la comunidad como escuela y a la comunidad en el contexto y ver la manera de cómo se involucran con el codiseño en función de su responsabilidad de practicantes profesionales. En el caso de los docentes de educación básica, pues así como yo de repente estoy aquí, decía hace rato, me estoy situando como un docente de básica en este momento y escuchar a la doctora Oralia y a la maestra Nancy, ah, descanso, me dan un panorama que me ubica por dónde caminar, ¿no? Creo que sí me quedó ahí clarito por dónde tengo que transitar en esta idea de operar este currículum 2022 desde la perspectiva del codiseño.
Creo que la palabra clave para operar esta herramienta de trabajo es el codiseño. Pero si no entiendo el codiseño, creo que como docente me voy a tropezar y necesito prever algo que no ocurra así, que me tropiece y como se dice en el lenguaje popular, la riegue. Bueno, no creo que no es, tengo que cuidar todo eso. Significa que el docente en educación básica necesita también interesarse y esmerarse por ampliar su capital cultural en esta nueva cultura del codiseño. Ese es mi primer comentario y un segundo comentario, pues ya de salida, pues es un poquito reafirmar esta idea de que el codiseño, el punto de referencia, que no lo olviden nuestros docentes formadores, que no lo olviden nuestros docentes en formación y que no lo olviden nuestros docentes de educación básica, que el punto de partida del codiseño es la comunidad, ahí donde vivimos, ahí nuestro barrio, nuestra colonia. Creo que aquí adquiere un sentido muy profundo y muy amplio, conceptos populares que a veces utilizamos en otro tipo de situaciones, pero que aquí recobran una posición diferente, ¿no? Esta idea de somos barrio, ¿no? O somos raza, ¿no? Somos patriotas, somos mexicanos, somos pueblo, ¿no? Porque estas palabras, en este contexto de la formación, adquieren una dimensión impresionante. Algo que era cotidiano y que seguirá siendo cotidiano, pero que hoy nos propone ponerle mucha atención. Y como formadores, nos implica ponerle atención, analizar, estudiar, como bien dice Nancy, ya también lo citaba la doctora Oralia, investigar. El maestro de básica, el formador de formadores y el docente en formación, la tarea para poder entender, comprender la comunidad es la investigación. Que reconozcan que la comunidad no es nada más el escenario local. La comunidad es el escenario local, el escenario regional, el escenario nacional y el escenario internacional. Problemas como los que está viviendo nuevamente Venezuela en este momento, los que está viviendo Rusia con Ucrania en este momento, lo que está viviendo Argentina con su nueva recesión económica, lo que está ocurriendo, bueno, en Colombia nuevamente con esta cuestión de nacimiento de nuevos grupos relacionados al narcotráfico, en fin, El Salvador con su política de cero maras salvatruchas, en fin, es un contexto que también tiene impacto en la educación básica, tiene impacto en la formación de docentes. Creo que esa parte necesitamos cuidarla y que también piensen que el codiseño no es tan difícil. Y voy a concluir con un ejemplo muy sencillo. Fíjense que si ahí en nuestra comunidad es un problema internacional, es un problema global, es un problema nacional, es un problema regional y es un problema local. La necesidad de agua potable, ¿no? Es una circunstancia que ahí está en nuestro pueblo, ahí está en nuestra colonia. Creo que esto implica un análisis, pero seguramente un tema que sería importante ya en el codiseño, resultado del análisis, es algo así como contenido temático, implementar formas de racionalizar el agua. Y eso lo vamos a tener que hacer y se van a acordar de su servidor en décadas posteriores. Necesitamos ver desde los gobiernos y como ciudadanos tendríamos que ver cómo buscar nuevas formas de implementar esta racionalización del agua. Pero si lo queremos elevar a un nivel de mayor complejidad, que es lo que entendemos por progresión de la experiencia formativa y que las fases funcionan por progresiones, fíjense bien, aquí está lo interesante. Sobre el mismo tema voy a dar otro, pero que implica mayor complejidad. Fíjense bien, chéquenlo. Implementar formas de convivencia a partir del agua. Ya no estoy hablando de la racionalización, estoy hablando de formas de convivencia a partir del agua. La visión cambió. Y lo que yo digo, colorín colorado, mi cuento se ha acabado. Yo sí felicito aquí a Nancy
y a Oralia. Creo que su forma de participación de hoy me dejó así, con la boca abierta. Muchas felicidades. Es mi comentario. Muchas gracias, doctora Gracias, Yali. doctor Carlos. Le daremos la palabra a la licenciada Verónica Lidia Guadarrama Méndez, directora de Fortalecimiento Profesional, quien hará entrega de los muy merecidos reconocimientos a nuestras especialistas de esta sesión número 3. Adelante, licenciada. Sí. Gracias, Yadi. Pues sin duda una sesión muy exitosa, la temática abordada pues es de gran valía y bueno, me parece que con todos estos componentes y todos estos factores, como bien ya dijo el doctor, de la comunidad y bueno, y que nos acaban de compartir y todo esto con base a ejes, articuladores y temáticas específicas, pues sin duda estamos contribuyendo en la habilitación de estos procesos de codiseño, ¿no? Que como bien ya también comentó el doctor, pues es un proceso que si no es complejo, pues sí se necesita entenderlo, sí se necesitan tener pues varios elementos pues para poder desarrollarlos y bueno, acorde pues a la demanda y acorde a cada situación de las licenciaturas de educación normal. Yo les agradezco mucho, muchas gracias por todas estas recomendaciones, por esta orientación que nos acaban de dar, por estas sugerencias y bueno, vamos a proceder a entregar. Proyectamos los reconocimientos, Yadi, por favor. Bien, y bueno, a la letra, estos reconocimientos los está firmando nuestro director general de Educación Normal, el doctor Edgar Alfonso Orozco Mendoza, y bueno, a la letra están así. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Educación Superior y Normal y la Dirección General de Educación Normal, otorgan la presente constancia a la maestra Oralia Sánchez Morales por su destacada participación como ponente en esta tercera sesión del curso taller Aplicación de Plan y Programas de Educación Básica 2022, fechado 26 de mayo de 2023. Y la siguiente está en los mismos términos, se otorga la presente constancia a la doctora Nancy Socorro Martínez Sánchez, también por su destacada participación como ponente en esta tercera sesión del curso taller. Pues les agradecemos mucho su participación. Entiendo que también derivado de todas estas sesiones, pues se va a generar algún documento que posteriormente se podrá consultar, podrán tener acceso también en nuestro repositorio. Y bueno, finalmente todo esto es con el fin de seguir contribuyendo pues en esta actualización de los planes y programas de estudio de las licenciaturas de educación normal. Muchas gracias, Mari. Pues yo te cedo también la palabra. Muchas gracias. Doctora Mari, directora de esta honorable Casa de Estudios, la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, y que, bueno, su apoyo, las facilidades que nos han otorgado, como bien ya comentamos, pues ya ha dado frutos y frutos muy importantes para la academia en la educación normal. Muchas gracias, Mari. Te cedo la palabra. Gracias. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, licenciada Vero, por esta posibilidad que nos das de volver a compartir un escenario en el que realmente la riqueza académica pueda verse aquí plasmada desde la experiencia, desde la investigación, desde el trabajo, desde todos estos ámbitos. De verdad, estoy muy contenta precisamente de poder escuchar, ¿no? Escuchar de nuestras especialistas y específicamente de todo el equipo de la Dirección de Fortalecimiento Profesional, académicamente hablando ahorita del doctor Carlos, esta serie de reflexiones. Finalmente, el docente es un parteaguas en este panorama y en este escenario, porque me queda claro que del marco referencial y del marco conceptual del docente es como está en posibilidades de generar oportunidades de aprendizaje y en consecuencia hablar ahorita de una pedagogía crítica, hablar de una pedagogía de la conciencia, hablar de una pedagogía de la liberación, de la emancipación, en una pedagogía constructivista suena muy interesante, muy importante, pero
también es muy desafiante y muy retadora, porque yo agregaría algo más, doctor, y que ojalá que podamos seguir debatiendo. A mí me quedó todavía como que tiempo para seguir platicando en torno a ello, porque finalmente también tendríamos que hablar de una pedagogía de las virtudes, porque en torno a esto es lo que realmente de lo que carecemos. Sí, la comunidad, tenemos que conocerla, el contexto, pero ¿qué nos mueve a ciertos ejercicios y a ciertas prácticas? La congruencia o la incongruencia, ¿no? En la práctica, realmente yo creo que los docentes tenemos aquí una tarea muy importante en el conocimiento de las virtudes cardinales, ¿no? La justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia, para poder también ejercer de manera muy ética y profesional lo que aquí se construye, lo que aquí se vive. Llevarlo a la práctica, ese es el reto y el desafío más grande. Entonces, yo creo que nos llevamos muchas tareas, yo creo que nos llevamos muchas reflexiones, qué bueno, porque en torno a ello podremos generar los siguientes espacios, ¿no? Porque nos dejan como que picada cada una de las sesiones para poder también resolver algunas de nuestras inquietudes, porque ya, insisto, ya en el ejercicio áulico es en donde realmente nos desafiamos los maestros. Así es de que, pues, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Vero, nuevamente por toda la confianza, por todo el trabajo. Gracias, doctor Carlos Eusebio, por generar de manera muy hilada, muy congruente y muy desafiante cada uno de estos temas en torno a los que tenemos que discutir los maestros, que estamos en formación continua, los que nos estamos construyendo y los que seguimos tratando de reconstruir en la realidad educativa todo lo que sucede, el hecho educativo. Así es de que muchas gracias a nuestras dos maestras de aquí de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, a todo el equipo de la Dirección de Fortalecimiento, muchas gracias con estas oportunidades. Y bueno, yo no quiero que se termine este curso taller, pero seguramente nos veremos en la siguiente sesión. Muchas gracias y a la orden. Gracias, doctora Mari Carmen. Gracias a todos los que nos acompañaron. Pues nos vemos en la sesión número 4 con la temática sobre aportaciones didácticas al codiseño con base en ejes articuladores y temáticas específicas de campos formativos, como bien ya lo comentaba también la maestra Nancy. Un abrazo a todos. Gracias. Excelente día. Gracias, bonita tarde. Gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.